Muy buenas tardes, nos encontramos con el señor Oswald Reyes Álvarez de la Universidad UNAD, psicólogo y filósofo. La siguiente entrevista trata sobre doctor Oswald, la siguiente pregunta es, ¿sabe usted qué tipo de discriminación es la que sufre la ciudad de Girardot? Y si no sabe, ¿cuál cree que es? Bueno, muy buenas tardes para todo el personal que nos está escuchando en estos momentos. Un saludo muy cordial aquí de parte de mi universidad y especialmente a los estudiantes que hacen parte del equipo de la Escuela de Artes. Eh, bueno, la pregunta es importantísima, ¿no? Hablar del tema de la discriminación. A través de la historia hemos vivido y hemos experimentado muchas maneras del tipo de discriminación. De igual manera, a través de la historia, esta discriminación ha ido manejando nuevas facetas, nuevas maneras de manifestarse a nivel social. En Girardot, a la pregunta de manera concreta, en Girardot, pues afortunadamente no contemplamos el tipo de discriminación tradicional que experimentábamos y conocemos, sino que veo que en un momento determinado la discriminación se da es por una visión de estratificación social. Eh, el rechazar o dejar a un lado o ver al otro de una manera totalmente diferente solo porque no hace parte de un estrato social aceptado por un colectivo social. Eh, digo yo, los estratos, entre comillas, que maneja Girardot más altos, eh, han tenido, no de una manera pues diciente y continua, permanente, pero sí de una manera u otra se ve reflejado en algunas manifestaciones, en algunos actuales sociales que tenemos aquí en nuestra ciudad. A nivel de colegios también he tenido la oportunidad de disfrutar de este campo de acción y es muy notorio entre los muchachos actualmente ver el mismo proceso, ¿no? Entonces, los chicos que tienen algunos modos económicos o algún estrato social donde ciertas expectativas son colmadas eh, y otros chicos, compañeros de estudio, que no lo tienen, entonces siempre viven como al margen relegado o podríamos utilizar la palabra bullying, se les hace bullying precisamente por no tener, entonces entra lo que comúnmente llamamos el saboteo y la incomodidad, pues el chico entra en un estado de ensimismación, entonces eso no le permite pues vivir una tranquilidad y estar en un ambiente acorde y normal para su desarrollo académico. Señor Oswald, ¿cree que debería existir algún tipo de condena o castigo para las personas que ejecutan estos actos discriminatorios? Bueno, hablar de condenas y hablar de sanciones en un sentido ya punible o penal, eh, pues no estoy como de acuerdo, ¿no? Porque de todas maneras como sociedad somos responsables, el mismo sistema de educación también es responsable. Algunas políticas propias del sistema educativo entramos a ser responsables, la misma familia entra a ser responsable. Entonces, si hablamos de una cadena de elementos que agravan y atañen este problema, pues entraríamos muchas personas y muchos estamentos de nuestros roles sociales a ser castigados y a ser censurados por ello, ¿no? Entonces, pienso que no cabría la respuesta de penalidad, eh, precisamente porque el proceso es más bien como moral, más bien como ético. Bueno, nos igual. La tercera pregunta es, si alguna vez ha sido víctima de la discriminación, si así fue, ¿cuál fue su reacción? Bueno, de una manera u otra yo creo que todos los seres humanos, no, en ese proceso de crecimiento y en ese proceso de formación, alguna vez hemos experimentado, ya sea por parte de nuestras familias, que son los seres más cercanos, ya sea por parte de nuestros amigos, nuestros combos cercanos y dentro de nuestra vida escolar. Sí, claro, yo siempre experimenté en un momento determinado de ese proceso. Muchas fueron las causales. Uno de los impedimentos más grandes o de las experiencias más grandes que tuve fue con aquellas personas que consideré siempre mis amigos de barrio, ¿no? Entonces en mi época había mucha experiencia de vida de barrio
donde con mis compañeros nos reuníamos, vivíamos experiencias de jugar, crecer, sí, pero no dejaba de faltar aquellos compañeros donde yo crecí en una familia muy sana, muy humilde. Papá era constructor, mamá pues ama de casa, pero mis vecinos, mis compañeros, mis amigos, entonces que el papá era un docente, que la señora trabajaba en la alcaldía, y así teníamos varios compañeros y habíamos dos, tres compañeritos que siempre nos sentíamos como relegados porque ellos llegaban siempre mostrándonos que las zapatillas, que llegó las Nike, que llegó las Adidas, que llegaron las Puma. Entonces yo nunca pude tener sino el Croydon y me los compraban en la plaza, ni siquiera en un almacén, era en la plaza donde había el zapatico Croydon para, para, para desarrollar mi vida deportiva. Entonces siempre viví, no de una manera directa, pero sí indirecta, esa discriminación, porque uno en el fondo siente y se siente uno incómodo y se siente uno mal, porque uno no puede y ni soñaba tenerlo ahorita. Eh, Afortunadamente, pues esas etapas fueron superadas y no dejaron ningún complejo ni ningún malestar. Señor Oswald, la siguiente pregunta es, para usted, ¿quién discrimina más? ¿El hombre, la mujer o en la clase social alta, media o baja? Bueno, es muy buena la pregunta. Tenemos, pues la idea es cómo clasificar la respuesta o las respuestas que se piensan dar. Yo digo que debemos tener como esa base del origen y la génesis de esta problemática de la discriminación. Entonces, sigo insistiendo que a través de la historia el proceso de discriminación ha sido muy marcado por el hombre, ¿sí? A través de la historia, la connotación del hombre, pues se le ha dado que es el dueño de la naturaleza, desde la misma Biblia, si podemos citar, vemos cómo eh, Dios le entrega esa posibilidad al hombre, ¿sí? Como ser primero en esta tierra, con la capacidad de controlar y dominar y mandar sobre todo. Cuando vemos que en ese mismo estado evolutivo del Génesis, al hombre se le entrega a una mujer, pues a él se le dan unas órdenes específicas, entre ellos el control y entre ellos el sometimiento, inclusive de la misma mujer, ¿sí? Y luego se le da la orden a la mujer y la mujer debe someterse a la voluntad del hombre, ¿sí? Amarlo, respetarlo y simplemente como que seguirlo, ¿no? Pero no se le da esa facultad. Entonces, la vida sigue evolucionando y por mucho tiempo ese mandato divino se sostuvo a tal punto que que algunas personas en esa mezcla de discriminación y en esa mezcla de humillar y maltratar al otro, pues algunos no solamente bastó llamarse reyes o llamarse emperadores o llamarse ya faraones, sino que también se hicieron llamar y tener un reconocimiento que era ser seres divinos, eran dioses, ¿no? Entonces vemos como ejemplo el mismo Egipto, donde no solamente eran seres humanos como faraones gobernando y controlando, ¿sí? Y si bien ustedes han escuchado algo de historia, pues la manera como estas personas a través de sus vidas gobernaron y manejaron las cosas. Eso es por citar un ejemplo, pero así mismo tenemos en Grecia muchas personas que manejaron las cosas, en el mismo Roma como esos emperadores manejaron cosas y se hicieron pasar por dioses. Pues esto les da otras facultades, no solamente de discriminar, sino casi que de humillar a la sociedad que gobernaban, ¿no? Eh, la mujer hasta ese momento pues no tenía un papel relevante, no tenía un papel importante, ¿sí? Pero si vemos bien ya con la época del Renacimiento, pues se nos abren unas puertas diferentes, la mujer deja el único círculo de vida que manejaba, que era el círculo del hogar, ¿sí? Y se desplaza a la, a la producción, se desplaza a las fábricas y pues ocupa un rollo, un papel diferente y empieza a abrirse puertas dentro de la sociedad. Desafortunadamente entra a ser mano de obra calificada
La historia sigue mostrando que la mujer está abriéndose puertas de una manera vertiginosa, de una manera muy profesional, muy ética, pero desafortunadamente ese proceso de discriminación aún continúa porque es a veces para algunos empresarios mucho más plausible darle el aval para que trabaje una mujer en una empresa y no un hombre. Y es muy triste decirlo, pero en algunos momentos porque es que a ella es la misma profesional, pero yo le puedo pagar menos que al caballero que vienen con los mismos títulos. Entonces, eh, es increíble mencionarlo, pero hay casos donde esas decisiones en grandes empresas y en multinacionales, empresas multinacionales, estas decisiones se están tomando. ¿Sí? Entonces, la historia ha demostrado que el hombre siempre ha tenido o ha estado por encima en ese proceso de discriminación de la mujer. Pero si se dan cuenta es algo sistemático, es algo político, es algo que está dentro de un margen, pero no dentro del margen como de pronto lo queremos hacer ver en este taller o en este trabajo que ustedes están realizando. ¿Sí? Eh, ya en ese nivel, pues las mujeres en pleno siglo XXI también se está abriendo puertas y como ya lo mencionamos, pero desafortunadamente está cayendo también en el mismo rol. Entonces, es malo decirlo, ¿no? Pero eh, espero que la mujer no cometa los mismos errores que a través de la historia ha cometido el hombre. Desafortunadamente, hay que decirlo abiertamente, sí los viene cometiendo. Una mujer en el poder es terrible, ¿sí? A tal punto que también si el jefe es censurado por una trabajadora por acoso sexual, también en nuestra sociedad tenemos, y no solamente aquí en Colombia, en el resto del mundo, tenemos mujeres que también han sido denunciadas por acoso sexual. Entonces uno dice, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Sí? Si eso era lo que menos esperaba uno de una mujer, ya en adelante, ¿qué nos faltaría por ver? Entonces todo está hecho también para que ella en un momento determinado olvide su proceso histórico, olvide la evolución, olvide la historia y simplemente sea una más del montón de este problema que nos atañe en la tarde de hoy. Don Oswald, por quinta y última pregunta sería, ¿cuál sería la solución o tratamiento pertinente para una persona que lleva mucho tiempo sufriendo discriminación? Bueno, ¿cuáles son los lineamientos o las fases sensibles que este problema o que con este problema se afecta a la persona? Eh, pues básicamente estamos hablando de que uno de los niveles propios del desarrollo del ser humano que se ven afectados por la discriminación tienen que ver con la autoestima. ¿Sí? Pues a través de un proceso de discriminación, pues la persona sufre de ese concepto de sentirse empoderado de su vida, de sentirse empoderado y ser que de igual manera tiene derecho a disfrutar de la felicidad. Eh, Se ve reflejado a través de la insistencia de esta discriminación de que no es posible para él o para ella alcanzar esa felicidad, no es posible para él o para ella en las condiciones que se encuentra alcanzar esa posibilidad de ser feliz, entonces simplemente se sumerge en sí mismo, se ausenta de la realidad y pues en mi experiencia de labor son personas que terminan desafortunadamente problemas graves de autoestima. Hay otras desviaciones que serían pues no muy cómodas mencionarlas, pero estamos hablando de ciertos niveles de, de, de compromisos de su orden conductual donde algunas sociopatías se pueden ver reflejadas en esas personas, ¿no? Entonces tenemos la persona que fue y se metió a un lugar y asesinó a personas solamente porque se le dio la gana después de tomarse unas copas o como pasó en restaurante Poseto, de que X persona después de sentirse rechazado por la sociedad y porque la sociedad lo discriminó porque fue un guerrero y no le dieron las condiciones. Entonces, después de un almuerzo muy sano, comió y hasta tomó, después de su almuerzo se tomó un buen vino. ¿Y cuántos inocentes murieron ese día en ese restaurante? Entonces,
simplemente la historia. Los invito a que averigüen quién fue esa persona en el restaurante Poseto. Eh, Estamos hablando de una sociopatía, estamos hablando de psicopatías, estamos hablando de trastornos de la conducta totalmente graves que simplemente porque en su infancia, porque en su vida se les negó esa posibilidad de alcanzar esa felicidad, entonces terminan responsabilizando al resto de la sociedad y terminan juzgándola, culpándola y tomando medidas por sus propias manos, ¿no? Entonces, eso es uno de los tantos casos pues, que les puedo dar como ejemplo lo que les estoy comentando. Y otro caso, pues el mismo Garavito, ¿no? Donde su propia infancia consideró que fue perversa y fue una infancia totalmente discriminada tanto por su padrastro como por su mamá. Y terminó responsabilizando después de adulto a los niños que asesinó. ¿Cuántos niños? Pues simplemente vuelvo y le digo y los invito pues a que lean esa historia. Entonces, la mejor solución es sentirse en ustedes dueños y empoderados de su propio desarrollo. Martin Heidegger es un gran filósofo moderno que nos dice que el fin último de todo ser humano es ser feliz. Nosotros buscamos esa felicidad. ¿Sí? Desde antigüedad, de igual manera Aristóteles también nos manifestaba que podemos alcanzar la felicidad, estamos en este mundo para buscarla. Entonces, en el mundo, en nuestra sociedad, todo el mundo tiene derecho a ser feliz. ¿Sí? Y el único que va a permitir todo lo contrario es usted. Entonces, nosotros somos dueños de nuestro actuar, nosotros nos permitimos que los demás nos afecten hasta donde ellos quieran llegar. Si a mí me resbalan las cosas, si yo vivo mi vida y no le presto atención a la situación, pues yo me voy a dar cuenta más adelante y a futuro que simplemente fue una experiencia de mi vida de crecimiento, pero no me dejo influenciar por ello. Entonces, yo simplemente doy la libertad para que mi conciencia eh, me sumerja hasta donde ella me quiera sumerger. Yo soy dueño de mis actos, yo soy dueño de mi realidad, yo soy dueño de esa consecución de la felicidad y yo soy el que permito hasta dónde me afectan los demás. ¿Sí? Y la vida está hecha de actitudes. Hay que tener muy buena actitud, inclusive frente a la adversidad. ¿Sí? Se puede llegar a ser feliz en medio de la adversidad. Yo sé por qué se los digo y es el mejor ejemplo que les puedo dar de mi experiencia de vida. La felicidad está hecha para todos. Ok, doctor Oswald, le agradecemos por esta gran entrevista de parte de la campaña Soy Cultura, que aborda todo el tema de discriminación y esta campaña tiene como fundación una fundación que se llama Soy Cultura, entonces le damos de parte de esta fundación las más inmensas gracias por esta entrevista. No, para mí es motivo de orgullo porque no siempre tengo en mi oficina invitados tan especiales aquí curioseando mis neuronas. Entonces, es un placer haberles colaborado y espero que en este reporte y este trabajo pues haga eco no solamente en las conciencias de ustedes dos que estuvieron tan cerca de la información, sino aquellas personas que logren escuchar y ver de esta información se logren documentar pues a través de las palabras y los conceptos que se manejen, pues que superen sus dificultades y que salgan adelante. Muchísimas gracias.